yo hoy voy a hablar, ¿vale?, un poco acerca del infierno y lo que representa la doctrina del infierno, ¿ok? Vamos a hablar hoy y solo voy a presentar, de forma categórica, voy a presentar los textos que tienen que ver con la palabra infierno, la palabra Gehenma. Esa palabra aparece solo 12 veces en la Biblia, ¿ok? Y nosotros necesitamos comprender qué es lo que nos quiere dar a entender Dios a nosotros con esta palabra infierno. El problema no es si existe o no existe la enseñanza del infierno. El problema es cómo las personas interpretan y cómo dan una solución al tema de lo que representa el infierno. Nosotros, lo que hemos venido de la iglesia evangélica, el tema del infierno es un tema que se trata mucho, pero es un tema que se trata lamentablemente para mantener, por así decirlo, a las personas dentro de la iglesia por el miedo a lo que representa el infierno y cómo se describe, ¿no?, el concepto del infierno según la iglesia evangélica en su... Yo no diría que generalmente, pero algunas iglesias enseñan el infierno como un lugar de tortura y tormento eterno donde siempre por los siglos de los siglos está encendido y consumiendo personas. Entonces yo sencillamente voy a poner los textos y nosotros vamos a ir analizando y vamos a tratar de recoger los textos y la información que tienen los textos. Ahora, a todo tema bíblico y a cualquier texto de la Biblia hay que aplicarle varios principios. Yo voy a aplicar hoy solo dos principios. El principio de extraer y agrupar la información de los textos que vamos a analizar. En este caso vamos a analizar textos que tienen que ver con el infierno. Yo voy a extraer esos textos, de los textos vamos a agruparlos y vamos a coger la información. Y muchas veces, nada más que haciendo estos dos pasos en los principios hermenéuticos, tenemos ya bastante claro lo que representa un tema o un texto en la Biblia, ¿ok? Luego tendríamos que estudiar el contexto inmediato, ¿vale?, del tema o del texto que estemos estudiando, y también tenemos que estudiar el contexto general y todos los textos que estemos analizando con respecto a un tema. Así que la palabra infierno en la Biblia expresa e involucra varios términos. ¿Ok? Utiliza 4 o 5 términos para hablar de lo que representa el infierno. Como venía diciendo entonces, hoy solo veremos el infierno del griego Gemna y vamos a ver cómo el término denota un lugar de castigo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que para Dios es muy importante las relaciones que existen entre sus hijos. Es decir, las relaciones que existen entre nosotros para Dios son muy importantes, y son tan importantes las relaciones que existen entre nosotros que Dios lo involucra en un texto que tiene que ver con la palabra Gemna, con la palabra infierno. Fijaros, vamos a ver que la Biblia especifica en Mateo 5:22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, vamos a ver que para Dios es importante las relaciones interpersonales entre nosotros, porque habla de hermanos, habla de relaciones de hermanos de iglesia, y habla de el enojo, el enfado, habla de hablar o decir cosas del hermano. Incluso habla de una palabra que ahora no la vamos a estudiar, que es la palabra fatuo. Y entonces Dios dice que si eso ocurriera entre los hermanos, entonces esa persona está expuesta al infierno del fuego. Entonces ahora vamos a ver que ahí la palabra Gemna está asociada con la palabra fuego, y la palabra fuego viene del griego pur. Entonces necesitamos estudiar o necesitamos ver que Mateo lo que está indicando es que el infierno está asociado a la palabra fuego. Y no solo está asociado a la palabra fuego, sino que está expuesto todas aquellas personas que están relacionándose mal dentro de la iglesia, están expuestas a ir o a estar en ese lugar, si es un lugar específicamente de lo que vamos a hablar. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que el infierno está asociado al fuego para los que se enojan y dicen cosas contra su hermano. No estamos hablando de impíos,
Estamos hablando de personas que están dentro de la iglesia. Estamos hablando de que nosotros mismos podríamos ser las personas que estamos expuestos a ese infierno de fuego. Y esto es importante porque para Dios las relaciones entre nosotros son de vital importancia. Ahora, para Dios también es muy importante los mandamientos. Tanto que para Dios, fijaros lo que va a decir también con respecto a los mandamientos. En Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ahora va a hablar de la vista, la visión, donde involucramos nuestro tiempo, que estamos mirando, y no solo que estamos mirando, sino de qué forma y qué es lo que estamos observando, porque él dice que si lo que estamos observando es ocasión de caer, dice, saca tu ojo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Interesante, ¿no? La palabra ser echado en otras traducciones es arrojado, o no vaya a ser que vayas a parar por causa de lo que estás viendo, que vayas a parar en el infierno. El contexto viene hablando de la codicia, el contexto viene hablando de mirar y codiciar a la mujer del prójimo. El contexto viene hablando de algunos mandamientos de la ley de Dios, y por eso yo creo que el infierno está asociado directamente, en este caso, el infierno está asociado a arrojar a aquellos que desobedecen la ley de Dios. Recordemos que estamos en un contexto de obediencia y de adoración, y para Dios es importante las personas que quieren obedecerle por amor de su nombre. La obediencia es la consecuencia directa del amor a Dios, por eso normalmente dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos, Juan 14:15. Y por eso es importante. Ahora, fijaros que dice que puede echar todo tu cuerpo. En este caso, Mateo expresa que el cuerpo puede ser echado en el infierno. El cuerpo, ¿vale?, que muere ahora mismo es enterrado. Esa persona que es enterrado se convierte en polvo. Entonces, ¿cómo es posible que después, posteriormente, los cuerpos sean echados en el infierno? Tiene que ser que de alguna manera Dios restablecerá los cuerpos, porque los cuerpos tienen que ser echados en el infierno. Y ahí es donde vamos a hablar de la primera y la segunda resurrección, no en este tema, pero posteriormente hablaremos los temas que tienen que ver con esto. Por eso, para Dios también es muy importante todo aquello que tiene que ver con el trato de los hijos y las personas que han perseguido durante toda la historia de este mundo y durante la historia final de este mundo, todos aquellos que persiguen a los hijos de Dios, Dios también tiene un importante trato para con esas personas. Y aquí es donde Dios le va a decir, fijaros, en este caso, Dios va a decir en Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Ahora Dios está hablando en el contexto de los 70 que fueron enviados para predicar el evangelio. Entonces Dios los envía y le dice, no tengáis temor, os van a apedrear, os van a crucificar, os van a hacer cualquier tipo de cosas en contra de vosotros porque estáis predicando el evangelio del reino, pero no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Y entonces ahora dice, temed más bien a aquel, refiriéndose a Dios mismo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué interesante, ¿no? Hablamos de una doctrina que habla de la inmortalidad del alma. Sin embargo, Mateo está diciendo que el alma va a ser destruida. El alma y el cuerpo. Aquí tenemos que ver de forma categórica, ¿ok? Y es importante que veamos que la unión del alma y el cuerpo es la vida. Y ahora lo vamos a ver en otro texto que es un paralelo fundamentalmente. Pero si nosotros vemos Mateo 10:28, ya con ese texto podemos desmontar lo que representa la inmortalidad del alma. Por ejemplo, si las personas cuando mueren todos van a la presencia de Dios, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos. Lo que significa que el infierno es un lugar donde se destruye, no que se mantiene la persona en destrucción constante. Destrucción es dejar de existir. Destrucción representa acabado total de una persona. En este caso, la que vaya a estar en el infierno. Entonces, este texto es bastante importante y lo necesitamos tener en mente constantemente. Ahora, fijaros el paralelo de Mateo 10:28, lo que dice, y él dice lo siguiente,
En Lucas 12:5 dice, el paralelo dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Está hablando del temor a Dios. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, aquí si yo pongo en relevancia lo que intenta decir, vamos a ver que comparando los dos textos, el de Mateo y el de Lucas, vamos a ver que el alma y el cuerpo es la unión, ¿vale? De esa unión es la vida y está en armonía exactamente con lo que describimos nosotros como iglesia, que el alma es la reunión o la unión de lo que Dios sopló, el aliento de vida en el cuerpo, según Génesis 2:7. Y eso es la vida. Por eso el texto va a decir, después de haber quitado la vida. Bueno, la pregunta es, el infierno no es para los vivos, sino para los muertos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? ¿A qué muertos se refiere? ¿Se puede destruir dos veces a alguien? Sí. Y no solo se puede destruir dos veces, se puede destruir incluso tres veces. Porque los que traspasaron al Señor serán destruidos tres veces. Qué interesante. El texto después dice de haber quitado la vida. Claro, en la Biblia, ¿qué es la vida? El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa eso? Que después de haber cometido el pecado imperdonable, que es el hecho de no haber aceptado a Cristo como tu Salvador, lamentablemente son esas personas las que van a ser echadas o puestas en el infierno. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos de esta forma. Ahora, hasta aquí hemos visto 4 textos. Los 4 textos van a indicar las siguientes cosas. Ahí tenéis un resumen. El primero dice, el infierno está asociado al fuego para los que se enojan y dicen cosas contra su hermano. Aquí está hablando directamente de quiénes, está hablando directamente de la iglesia. Es decir, que la iglesia no está exenta de también ser partícipes del reino, o perdón, del infierno. Número 2, el infierno es para arrojar, echar el cuerpo de los desobedientes de la ley de Dios. Claro, dentro de la iglesia también hay hombres y mujeres que pueden estar desobedeciendo la ley de Dios, pero sobre todo el que desobedece la ley de Dios es porque reconoce, entiende, sabe que existe una ley. Número 3, el infierno es para destruir el alma y el cuerpo de los que persiguen a los hijos de Dios. Ya esto es los de afuera. Ya aquí habla de las personas que persiguen a aquellos que llevan el mensaje del evangelio en cualquier etapa de la historia de este mundo. Número 4, el infierno es para echar a los que están separados de Dios porque han perseguido a sus hijos. Dentro del contexto de la persecución, ¿vale? Entonces morirán, ¿vale? Y aquellos que mueran serán echados en el infierno de fuego. Se le quitará la vida a esas personas a través de esta forma o a través del infierno. Es importante porque para Dios también tenemos que entender que el fanatismo y el legalismo es algo en el cual Dios también involucra en la palabra del infierno. Por eso va a decir la Biblia en Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Y les va a decir hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús está describiendo la hipocresía de los escribas y los fariseos como que ya son hijos del infierno, pero que a la vez, al hacer un prosélito, se convierten en doblemente hijos del infierno. Qué interesante, del infierno que tiene que ver con fuego, que tiene que ver con destrucción y que tiene que ver con el hecho de la palabra gemma, en este caso con los hipócritas. Vale, aquí es importante que nosotros entendamos que es un prosélito. Un prosélito es un extranjero residente que se convierte al judaísmo. Es decir, es un gentil que por los ritos del judaísmo llega a ser un converso del judaísmo. Alguien que abraza la fe y acepta la fe de judía o del judaísmo, en este caso. Ahora, en el contexto que está Mateo 23, vamos a ver que Jesús está enseñando lo que realmente está haciendo los escribas y los fariseos. ¿Qué están haciendo ellos? Te están enseñando. Mas Jesús les dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, y por eso son hipócritas. Y esas personas también están expuestas
al infierno. Y esto es necesario que lo entendamos porque un prosélito se podía volver en una persona más fanática y más legalista incluso que los mismos fariseos. Saulo llegó a ser tan pero tan legalista que se había convertido en una persona perseguidora de todos los cristianos o de la mayoría de los cristianos. Es verdad que Saulo no era un prosélito, Saulo era natural del judaísmo, pero utilizo o menciono a Saulo para que entendamos lo que es ser un fariseo de fariseos que utilizaba el legalismo y que utilizaba el fanatismo para expresar el judaísmo en la época que se movía también el cristianismo, ¿ok? O los que eran del camino. Ahora, es importante porque para Dios vamos a ver que hay hijos del infierno, es decir, hay personas que están involucradas en el infierno porque son parte de ellos. Sin embargo, el infierno no fue diseñado para estas personas. Ya vamos a ver para qué fue diseñado el infierno. Por eso la Biblia va a decir o va a expresar, en este caso, en Mateo 23:33, en el mismo contexto, dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí está asociada la palabra condenación con la palabra infierno. Entonces, el infierno es la condenación. El infierno es para echar o arrojar a los fanáticos y legalistas, los que dicen y no hacen, los que enseñan y no viven. Muchas veces se nos ha enseñado lo que es el infierno, qué representa el infierno, pero nunca se nos ha enseñado, o quizás no lo habéis visto de esta forma, quiénes son los que van a ser partícipes del infierno. Y hemos ya mencionado una lista de varias personas que están propensas a ser parte del infierno. Los que están vivos, los que están muertos, ya decidirá el Señor quiénes son los que van a participar o no van a participar del infierno en este caso. Entonces, para Dios es muy importante lo que se enseña y también lo que se habla a los demás. Por eso nosotros necesitamos comprender también lo que dice Santiago. Santiago va a asociar ahora la palabra infierno y la va a asociar con la lengua. Qué interesante, ¿no? Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahí la palabra fuego es la palabra pur, y es un fuego de es un mundo de maldad. Y dice, la lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es interesante porque la lengua, vamos a ver que la lengua de Satanás destruyó la armonía del universo. Recordad que Satanás lo que hizo fue expresar la crítica y el chisme de Dios y vendió en el reino de los cielos, vendió algo, ¿vale? Que era la murmuración, y esa venta que hizo, o eso que hizo, lo que hizo fue destruir la armonía que había en el universo. Por eso la lengua destruye la paz y destruye la amistad. Es una movida, la lengua es una movida, es una utilización de la voluntad regida por Satanás. Yo sé que hay muchas personas que hablan los unos de los otros, sin embargo no entienden que están utilizando su lengua para destruir, para señalar, para mencionar. Y he visto que muchísimas buenas amistades, pero amistades muy consolidadas, se han destruido justamente porque no pueden controlar la lengua y la lengua la utilizan para para señalar o para acusar a las personas, y eso lo que va a traer es la desunión y posteriormente lo que va a traer la fractura, no solo de una iglesia, sino también de la familia y de todas aquellas reuniones que puedas pensar. En este momento la lengua es impresionante, tanto que el Señor dice que la lengua va a ser inflamada por el infierno, es decir, por el Gehenna, y ese Gehenna es una destrucción, ya viste que es un fuego, ya viste que es una condenación, ya viste que son palabras que están asociadas con el dejar de existir o desaparecer, ¿ok? Entonces necesitamos entender que esto es importante. La lengua destruye nuestras amistades y sobre todo las amistades dentro de la iglesia. Hemos utilizado la lengua, y yo sé de personas que hablan, no solo del pastor, hablan los unos de los otros y dicen cosas, hermanos, que realmente lo que se están dejando utilizar de una forma categórica por el enemigo. Parece que nos reunimos y lo único que podemos usar la lengua es para criticar entre nosotros. Parece que fuera eso,
En vez de reunirnos para adorar, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Señor. Hay tanto que hablar en la Biblia, hay tanto que expresar, que Dios dice que los que utilizan su lengua en maldad, los que usan su lengua para contaminar, los que usan su lengua para criticar, señalar y destruir, son aquellos que también están expuestos al infierno que va a establecer como condenación. ¿Vale? Ok. Ahora, tenemos aquí el infierno. En los textos que hemos hablado, como conclusión, vamos a ver que en la conclusión lo que se dice es lo siguiente: el infierno es fuego. El infierno es fuego para arrojar o echar a aquellos que están nominados, según la Biblia, a utilizar las cosas que no están de acuerdo con lo que Dios establece. El infierno es destrucción y el infierno es la condenación, ¿ok? Esto es, en resumen, lo que hemos estudiado hasta aquí ahora mismo. Es lo que hemos visto aquí. Ahora, vamos a ver un paralelo de Mateo 5:30 y lo vamos a ver en Marcos 9:43, porque ahora la palabra infierno se va a ir complicando. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en la palabra infierno se va complicando los textos bíblicos y hay textos que son difíciles, realmente son difíciles. Por eso vamos a poner un paralelo, y en este caso Marcos 9:43 dice: si tu mano fuera ocasión de caer, córtala. Ya no habla del ojo, ahora habla de otro miembro, habla de la mano. Córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahora, la palabra infierno está asociada nuevamente con la palabra pur, que tiene que ver con fuego, pero ahora dice que es un fuego que no puede ser apagado. Interesante, un fuego que no puede ser apagado. Ahora, ese fuego que no se puede apagar, nosotros podemos comprender dos cosas fundamentales. Tiene dos aceptaciones. Vamos a ver que la primera aceptación es que el fuego no se apaga mientras haya algo que consumir, es decir, mientras se está consumiendo, él no se apaga. Pero también está la aceptación de que el fuego será eterno sin apagarse. El texto dice un fuego que no se apaga. Ahora mismo están las dos aceptaciones. Ya nosotros veremos posteriormente cuál de ellas es la que vamos a usar. El fuego no puede apagarse, tienes esas dos aceptaciones fundamentalmente. Entonces, hay que buscar textos en la Biblia que se asocie con la palabra fuego, con la palabra destrucción, con la palabra eterno, y la palabra o la asociación con algo que no se apaga. ¿Por qué? Porque los 12 textos que tenemos del infierno no aclara definitivamente todo lo que tiene que ver con la enseñanza del infierno. Y antes dijimos en la escuela sabática que no podemos hacer una doctrina de un texto bíblico, y mucho menos de una suma de textos que no nos aclaran definitivamente bien lo que nos quiere expresar la Biblia con respecto al fuego eterno. ¿Ok? Vamos entonces a expresar otro texto que es muy importante en Mateo 25:41. Dice: entonces dirás a lo de la izquierda. Recordad, aquí Dios va a escoger a unos y a otros, y fijad lo que dice a los que están a la izquierda. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno. Ahora va a asociar la palabra fuego, la palabra pur, porque nosotros vamos a ver que esta palabra infierno no aparece en Apocalipsis, ya lo vamos a ver. Pero el fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Lo que significa que si la palabra infierno está asociada a la palabra pur, que es fuego, y el fuego es algo que no se apaga y el fuego es eterno, entonces nosotros podemos utilizar Mateo 25:41 para describir que justamente Dios preparó este lugar o este infierno o este estado, lo ha preparado Dios para el diablo y para sus ángeles, pero lamentablemente están cayendo también personas que utilizan mal su lengua, personas que son fanáticos, personas que son idealistas, personas que no están haciendo las cosas conforme a lo que Dios establece. Pero dentro del mismo contexto de Mateo 25, si veis el versículo 46, dice: e irán estos, ¿quiénes? Los de la izquierda. ¿Y a dónde irán los de la izquierda? Dice: al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué interesante, ¿no? Ahora está asociando
el fuego eterno con castigo eterno, lo que significa que el fuego es castigo, pero como ya hemos visto que el infierno también es castigo, entonces podemos asociar, ¿vale?, que el infierno tiene que ver con un castigo que también es eterno. Ahora, ¿qué hacen las personas? Normalmente leen estos textos y dicen, claro, ¿qué es la vida eterna? Una vida que continúa y nunca se apaga. Y la palabra eterno ahí es la palabra aionios, en griego. Y como la palabra castigo eterno también está en aionios, entonces como los justos irán a la vida eterna y eso significa vida por siempre jamás, ¿ok? Entonces asocian también el castigo eterno como algo que es continuo y eternamente. Y se asocia nada más que con una palabra, porque ni siquiera es el texto completo, una sola palabra cuando habla de la palabra aionios. Entonces las personas asocian eso. Entonces, ¿qué dicen los evangélicos? Dicen, claro, aquí está, como la vida eterna es una cosa, entonces yo asocio castigo eterno con lo mismo. Y por eso dicen que el infierno es una piscina, es un lago que constantemente se introduce gente y ahí están continuamente y por toda la eternidad consumiéndose y recibiendo fuego, de tal manera que es verdad que si es destrucción, Dios los va a capacitar, les va a dar un cuerpo para que no sean destruidos, sino para que sufran eternamente. Esto es una aberración. Decir esto es no conocer el carácter de Dios. Esto es importante. Por eso fuego eterno es igual a castigo eterno. ¿Y por qué tenemos que hacer esta asociación? Porque la palabra infierno del griego genna no aparece en el Apocalipsis. Y si no aparece en el Apocalipsis, que es donde están las expresiones, el fuego que nunca se apaga, el fuego que nunca se apaga por los siglos de los siglos. Si esas expresiones están asociadas a la palabra infierno, pero la palabra infierno no aparece en este caso en el Apocalipsis. Entonces necesitamos asociar la palabra infierno, necesitamos asociarla al fuego eterno y necesitamos asociarla al castigo eterno. ¿Para qué? Para que así ahora nosotros podamos buscar la palabra pur, ¿vale?, asociado a la palabra aionios en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis, para que podamos estudiar las expresiones que son complicadas, que son difíciles de entender, ¿ok? Entonces, ¿cómo asociamos nosotros el infierno con el Apocalipsis? Infierno es fuego y en el Apocalipsis aparece la palabra pur, aparece 25 veces. ¿Qué significa? Que tendríamos que coger las 25 textos que hablan de la palabra pur asociada a lo que tiene que ver con destrucción, castigo, ¿vale? Y algo que tiene que ver con lo eterno, asociado a la palabra aionios. Espero que hasta aquí me vayáis comprendiendo lo que quiero decir. Ahora, tenemos que buscar cómo asociar fuego y asociarlo con destrucción o con condenación para poder utilizar esa palabra y poder expresar o ampliar el conocimiento de lo que tiene que ver, en este caso, el infierno. Ahora, tenemos que entender qué palabras no podríamos usar, porque la palabra fuego en Apocalipsis para todos es pur, que significa que hay 25 textos que aparece la palabra fuego, ¿ok? Ahora, no podemos usar todos los textos para hablar también del infierno. Por ejemplo, ¿qué textos no puedo usar, en este caso, para hablar de la palabra infierno, ¿vale?, o castigo? Por ejemplo, los ojos como llama de fuego. No puedo utilizar ese texto porque ahí está hablando de Jesucristo. Habla también del oro refinado en fuego, habla de las 7 lámparas de fuego. Yo no puedo utilizar esas palabras fuego para asociarlo a infierno. ¿Por qué? Bueno, porque esa palabra fuego no está asociado ni con castigo, no está asociado tampoco con destrucción, no está asociado en este caso tampoco con la palabra aionios, que tiene que ver con eterno, ¿ok? Entonces no puedo usar, lo que significa que se simplifica más el estudio. ¿Qué significa? Que si hay 25 textos que yo tengo que poner en armonía con los otros 13 textos que hablan del infierno, entonces yo ya de antemano puedo sacar todos estos textos que no tienen nada que ver ni con destrucción ni con castigo, ¿vale? Esto es importante. Ahora, ¿cómo asocio yo la palabra pur con castigo y con infierno? Tendría entonces que buscar, por ejemplo, Apocalipsis 14:10. En el contexto del mensaje de los 3 ángeles, ¿ok? Es importante. El último mensaje que Dios va a dar a la tierra, dice, Él también beberá el vino de la ira de Dios. Estamos hablando de castigo, sí,
La ira de Dios es parte del castigo. Y dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Fijaros que vamos hablando de ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, fijaros ese texto, imaginaros que cuando sean atormentados y cuando sean destruidos con el fuego, ese fuego que es con azufre, que ahora tenemos que estudiar también ahora, se amplía la búsqueda porque ahora hay que ampliar la búsqueda de fuego y azufre. Entonces vamos a ver que es un tormento. Ahora imaginaros que la gente impía va a ser atormentado delante de Cristo y delante de los ángeles durante toda la eternidad. ¿Qué tipo? O sea, aquí tenemos que ver que en este caso Cristo es medio, ¿cómo se llama esta palabra? Que le gusta ver el mal constantemente. Es una palabra interesante. Cristo va a estar en presencia de los atormentados y condenados durante toda la eternidad. Esto no puede ser. El Dios de amor que yo conozco no me puede enseñar a mí la Escritura que va a estar delante, Él, los ángeles, el Cordero y todos los santos estarán delante de todos los que van a ser atormentados durante toda la época de la historia de la eternidad. Esto no puede ser. Dios no es así. ¿Por qué? Nosotros entendemos que un Dios de amor que tiene apenas un impío 80 años de pecado o 100, Dios no lo puede poner ahora por su pecado durante toda una eternidad a ser consumido por un fuego y azufre delante de su propia presencia y delante de la presencia de los ángeles, consumiéndose sin ser destruidos. Es decir, que nosotros vemos a un cordero que es masoquista, le encanta ver el sufrimiento. Sin embargo, nosotros vamos a ver textos en Apocalipsis que ya no existe más el sufrimiento en la eternidad. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en este caso, ¿vale? Dios con respecto a esto. Por eso la palabra infierno nos enseña quiénes irán realmente al castigo. Nosotros hemos estudiado 12 textos. Los 12 textos nos enseñan la palabra infierno, pero la palabra infierno tenemos ahora que empezarla a asociar con el fuego y la palabra fuego con eterno y la palabra fuego eterno con fuego y azufre. Y así se va a ir aumentando el estudio para poder nosotros definir lo que es un concepto, lo que es una doctrina, lo que es una enseñanza bíblica de acuerdo a lo que nosotros describimos como el infierno. Nosotros, como adventistas, ¿creemos en el infierno? Sí, creemos en el infierno, es una doctrina bíblica. De hecho, hay 13 textos bíblicos, 12 textos bíblicos que hablan de la palabra Gehenna, ¿vale? Lo que pasa es que le dan una interpretación que no está de acuerdo a lo que enseña la Biblia con respecto a la ira de Dios, al tormento, a la parte de la condenación de los impíos en este caso. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos ir comprendiendo. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Número 1, el infierno de fuego es para los que se enojan y dicen cosas contra su hermano. Cuidado, esto sucede dentro de las iglesias. Esto sucede dentro de nuestro contexto religioso. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque estamos expuestos dependiendo de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Número 2, el infierno de fuego es para los que desobedecen la ley de Dios. Y la ley de Dios es algo importante. ¿Qué desecha el mundo cristiano hoy? Lamentablemente desechan la ley de Dios. En la época antigua, en la época del judaísmo, en la época cuando Jesús vino, fue desechado Jesús. Y ese fue el pecado del pueblo judío. Pero ¿cuál es el pecado de los cristianos de hoy día? Desechar la ley de Dios, creyendo que Dios vino a abrogar la ley, cuando la ley es el destello de su propio carácter, es su propio carácter infundido en unas normas para regularizar el universo. Número 3, el infierno de fuego es para los que persiguen a los hijos de Dios. Por eso dice, no tengáis miedo al que quita el ojo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, no tengáis miedo de nada de eso. Miedo tenemos que tenerle, y es ese temor reverencial y temor de amor a Dios, porque es el único que tiene la disposición, es el único que puede controlar esto que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con el infierno y que tiene que ver con su ira. El número 4, el infierno de fuego, es para los que estarán separados de Dios. Fijaros,
los que están separados de Dios, en este caso, también están expuestos al infierno de fuego, y aquí se nos está hablando dentro de la iglesia, sino los que están separados de Dios, que no tienen la vida. Y aquí podemos hablar de la primera muerte, de la segunda muerte, y hay un grupo que va a participar de 3 muertes. Y hay 2 resurrecciones, y también está la resurrección especial. Pero bueno, ese será otro tema que lo analizaremos paralelo a esto, si es posible. Y número 5, el infierno de fuego es para los fanáticos y legalistas, los que dicen y no hacen, los que enseñan y no viven. Por eso Jesús le dice a los escribas y a los fariseos que son unos hipócritas, ¿ok? Estos hipócritas. Por eso la palabra infierno se puede asociar a un lugar o a un estado, dependiendo de cómo tú lo veas. La iglesia evangélica asocia, ¿vale?, la palabra infierno a un lugar, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué la asocian a un lugar, pero nosotros la podemos asociar también a un estado, el cual ese estado lo va a enfrentar los impíos, Satanás y los ángeles caídos y todos los enemigos de Dios. ¿Por qué? Bueno, bíblicamente tenemos ejemplos de algunas situaciones en la historia de este mundo que habla lo que representa el fuego que no se apaga. Por eso la palabra infierno no la hemos visto, ¿vale?, asociada con un lago donde serán echados o arrojados los impíos. Yo he buscado los 12 textos, y los 12 textos, la palabra infierno nunca, jamás está asociada a un lago. Nunca está asociada a un lago. Y los evangélicos fundamentalmente dicen que es un lago donde van a ser echados todos aquellos impíos y Satanás, y también los ángeles caídos en este caso. Por eso muchos enseñan que el infierno es un lago. ¿Pero por qué enseñan que el infierno es un lago? Bueno, citan varios textos. Y, por ejemplo, citan el texto de Apocalipsis 20:15. ¿Qué dice el texto de Apocalipsis 20:15? Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, aquí tenemos el problema, ¿no? Estamos hablando de que no es la palabra infierno, no es la palabra Gehenna, pero es la palabra Pur. Y la palabra Pur está asociada, ya lo hemos visto, a la palabra Gehenna. Entonces, ahora asocian la palabra lago, como es un fuego, ¿vale? Asocian a ese fuego como si fuera un lago. Entonces la gente se inventa, hay un planeta que es todo de fuego, y ahí es donde se va a echar a Satanás y a los impíos. Te estoy hablando de lo que se inventa la gente. La gente se inventa de que en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra, en el núcleo de la tierra, como eso es fuego puro, ahí es donde va a ser echado Satanás, los impíos y los ángeles caídos. ¿Por qué? Asocian exactamente a un lago con el fuego. Sí, es interesante lo que ellos le dicen, pero entonces, ¿cómo desmonto todo eso? Yo le digo que el infierno no es un lago. Le digo, el infierno es un horno. Dicen, ¿qué? ¿Cómo que el infierno es un horno? Sí, el infierno es un horno. Y entonces le cito Mateo. Y le digo Mateo 13:41 en el contexto, ¿vale? Y fijaros lo que dice: enviará el Hijo del Hombre en su segunda venida a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y dice, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, la pregunta ¿es un fuego o es un lago? Perdón, ¿es un horno o es un lago el infierno? ¿Vale? Porque tenemos que entender que la expresión idiomática que utilizan en este caso los apóstoles para escribir, en este caso Mateo, tenemos que comprenderla bien, y en el otro caso Juan, ¿vale? Tenemos que comprender bien qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en este caso. Ahí entonces Mateo, en el mismo contexto, en el versículo 49 dice: así será el fin de los siglos. ¿Estamos hablando del fin de los siglos? Sí. ¿Estamos hablando del final? Sí. Dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echará en el horno de fuego. Aquí yo estoy citando 2 textos. El fuego eterno o el infierno no es un lago, sino que es un horno. Claro, ahí tenemos problema. Entonces, la pregunta fundamentalmente es, ¿el infierno es un lago o es un horno de fuego? O realmente lo que quiere es expresarnos lo que sucedería si una persona es echado en un lago de fuego o si una persona es echado en un horno de fuego. Tenemos que entender las expresiones idiomáticas. Hasta aquí parece que todo está claro
y parece que todo es sencillo, pero es que de aquí en adelante es que se complica realmente todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver textos en Apocalipsis que parecen tan claros que el fuego que nunca se apaga por los siglos de los siglos, dice el fuego que nunca muere y el gusano que se... Esos textos los tendremos que estudiar, pero si no tenemos claro lo que representa el infierno, si no tenemos claro que el infierno está asociado al fuego y que el fuego está asociado a castigo y destrucción, ¿ok? Y que está asociado a un estado y no a un lugar específicamente, ¿vale? Entonces no podremos entender los textos que tenemos que describir en Apocalipsis. Yo solo quiero deciros hoy, fundamentalmente, que la palabra infierno nos enseña a nosotros que nosotros estamos expuestos también, no solo los impíos, nosotros estamos como iglesia expuestos al infierno cuando malutilizamos nuestra lengua o cuando nosotros tenemos malas relaciones con nuestros seres queridos, especialmente con nuestros hermanos. Tenemos que tener mucho y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también estamos expuestos al infierno. De aquí en adelante son textos que complican la situación, ¿vale? Por eso yo hoy solo he dado una introducción. He cogido los 12 textos de infierno y no he cogido el de Segunda de Pedro, porque la palabra infierno allí es la palabra tártaros, ¿ok? Es otra palabra también que se refiere al infierno, pero que no tiene nada que ver con la palabra gehenna, hablando en griego, del griego esa palabra. Entonces, tendremos que utilizar otro momento, ¿vale? Otro sábado, otro espacio para poder hablar y continuar diciendo todas esas expresiones que son muy complicadas que están en el Apocalipsis. Pero necesito que entendáis primero lo que representa el fuego, en este caso lo que representa el fuego en los textos de Mateo, Marcos y Lucas, y que podamos entender y expresar, ¿vale?, que estamos nosotros como iglesia también expuestos, que esto no es solo para los impíos, que es para todos aquellos que no estén haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso mi pregunta fundamentalmente hoy es, ¿te has hecho un autoanálisis? ¿Has visto que el infierno está asociado con fuego? ¿Has visto que el infierno es un fuego donde van a ser arrojados y echados todos aquellos, ¿ok?, que están haciendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estás realmente convencido de que el infierno es un lugar de destrucción, es un lugar de condenación? Y que si nosotros dijéramos que ese lugar va a ser un lugar donde continuamente va a estar en la presencia del Cordero y de sus ángeles recibiendo una condenación y recibiendo fuego constantemente, eso no está en armonía con el Dios que nosotros conocemos, que es el Dios de amor. Yo sé que esto lo sabéis vosotros bien, pero es necesario que esto nosotros lo podamos refrescar en nuestra memoria. ¿Sabéis por qué? Es necesario porque hay muchos de nosotros que todavía no tienen claro realmente esta doctrina. Así que he utilizado este tiempo para eso y que posteriormente utilizaremos, en este caso, otro momento para poder hablar de esas expresiones que son tan difíciles y tan complicadas del Apocalipsis. Porque si no las comprendemos, cuando un hermano, cuando alguien nos saca una expresión como esta, hablando del infierno, a veces titubeamos y decimos, oye, sí, es un infierno que nunca se apaga jamás. Es algo que está constantemente, eternamente, haciendo castigar y sacrificando, porque al final son el sacrificio de personas y seres que constantemente están sufriendo, y lo peor, el texto dice delante de los ángeles y del Cordero. Pero qué aberración es esta que algunas iglesias están enseñando. Y creedme bien, los que han vivido en esa denominación y los que han estado ahí, se utiliza el tema del infierno de una forma casi que diríamos domingo tras domingo y constantemente. Bueno, los que habéis estado ahí en esta denominación saben lo que estoy diciendo. Yo sé que para los adventistas, incluso los que han nacido en la iglesia adventista, esto no es nada nuevo, ¿vale? Pero hay que saber describir, hay que saber enseñar a esas personas cómo llegamos a la conclusión de que el infierno
no es una piscina, no es un lago, no es un horno que está ahí constantemente ardiendo, donde es echada a las personas para ser condenados eternamente. Así que espero que os haya servido para aprender un poco más acerca del infierno. De vez en cuando necesitamos repasar textos bíblicos, extraer la información para que veáis lo importante y lo necesario que es poder tener fresco cada uno de esos textos en nuestras vidas. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y que esta enseñanza haya servido para comprender mejor acerca del tema del infierno, la palabra gemma. Y después a todos estos textos hay que aplicarle, ¿vale? Hay que aplicarle el método histórico gramatical. Y una vez que le aplicas el método histórico gramatical a todos estos textos, te dan cuenta que hay una intervención de la palabra infierno, la palabra Gehenna, con respecto a una situación cultural y a un lugar que se asocia a tártaros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, ¿vale? Para que podáis seguir aprendiendo acerca de este maravilloso tema. Se aprende siempre algún detalle, siempre el Señor nos habla y nos puede describir. Y nosotros no estamos exentos, familia, de poder ser puestos al infierno, ¿vale? El infierno realmente es dejar de existir eternamente. Feliz sábado y que Dios os bendiga de una forma especial.